Cuervo 1 a base Sierra. Tenemos un parpadeo irregular en el aguaje. Repite. Parpadeo NIR. Posible radioactivo. Coordenada marcada. La transmisión reventó el silencio de la cabina a las 06:52. El operador del FLIR ajustó el zoom. Un punto débil. Apenas un destello. Vibró entre matorrales secos como si alguien estuviera respirando rápido. No era un reflejo de metal. Era un radio Baofeng Mod. Encendido, sin seguro, haciendo un parpadeo mínimo que solo el sensor NIR podía leer. Eso bastó. Mayor Aranda no habló más de 2 palabras. Sierra 3. Activar cerco. A 20 kilómetros, en la ruta a Patzingán, el aguaje, la tierra se levantó en una nube baja cuando las 2 trocas Suncat del GOS 21 avanzaron por la brecha. El olor a diésel mezclado con polvo viejo se pegó a la ropa de los operadores. No iban rápido. En esta sierra, la prisa mata más que las balas. A la derecha del camino, el perro de una casa de lámina, el chato, empezó a ladrar antes de que las patrullas fueran visibles. Era común. Los perros reconocen el ritmo de una convoy militar mejor que muchos halcones. Su ladrido hizo que doña Mariela, en su tiendita, La Esperanza, levantara la cabeza y bajara la cortina metálica a medias. Con un solo gesto, mandó a su hijo Mateo a la parte de atrás. No preguntó nada. Aquí nadie pregunta. En el aire, Cuervo 1 flotaba con una vibración grave, como si el valle entero estuviera respirando debajo de sus aspas. Los sensores térmicos marcaron zonas frías, lonas mojadas para bajar firma, y una mancha tibia detrás de un tronco. Probablemente un vigía. A unos metros, algo más grande. Un contorno irregular, de ángulos torpes. Podía ser una troca, o el blindado. El operador murmuró. Tengo estructura. Parece artesanal. Confirmo. Placas soldadas. Aranda cerró los ojos un segundo. Era lo que esperaba. En brecha Peña Colorada, don Lauro movió su radio viejo AM hasta escuchar mejor el ruido del rotor. Con los dedos temblorosos, no por miedo, sino por edad, subió el volumen. UH-60, dijo casi orgulloso, como si nombrarlo le diera orden a un mundo que hace años dejó de obedecer. El GOS 21 se dividió en 2 flancos. No hablaban fuerte. El sonido carga lejos en la sierra. Avanzaban entre huellas frescas de motocicleta y bolsas de frituras tiradas a la carrera. El drone MX-7 Ocelote reportó una sombra larga cerca de un claro. Estructura rectangular cubierta con ramas. En tierra caliente, eso casi siempre es un vehículo. A las 07:21, el primer equipo se acercó por la parte alta del cerro. Un olor químico, mezcla de grasa y metal caliente, flotaba en el aire. 2 buitres giraban lento arriba, como si estuvieran esperando turno. Un operador levantó el puño. Alto total. Frente a ellos, detrás de una cortina de ramas poco convincentes, apareció la silueta del blindado artesanal. El Tiburón 12. De cerca se veía más tosco que en fotos filtradas meses antes. Placas gruesas mal soldadas, ranuras de tiro delgadas, llantas reforzadas con cadenas. Señales de uso reciente. Manchas de aceite fresco. Marcas de tierra aún húmeda. Y lo principal, estaba abandonado. La primera palabra que soltó el sargento fue casi un suspiro. Corrieron. Cuervo 4, desde arriba, confirmó algo más inquietante. Tenemos desplazamiento hacia Barranca. 3, tal vez 4 firmas térmicas. El Caimán, líder local de la célula CJNG, los de El Aguaje, nunca dejaba un blindado si no era emergencia. Si había corrido, era porque la presión aérea había quebrado su línea, o porque había cometido un error, o porque había entendido demasiado rápido que el cerco ya estaba encima. Dentro del blindado, los operadores encontraron cargadores sueltos, 2 chalecos tácticos sin insignias y un radio encriptado sin batería. Nada de comida, nada de agua. Señal clara, salida apresurada. Uno de los jóvenes del GOS 21 dijo en voz baja, «Se fueron hace minutos». Aranda lo corrigió sin levantar la voz. «No supongas». «Confirma». En la parte baja del cerro, un claro mostraba tierra removida y huellas de botas hacia un corredor natural que se internaba en el bosque. Por ahí habían salido. El Ocelote marcó el punto con un triángulo rojo sobre el mapa digital. Posible ruta de escape. A esa misma hora, en Apatzingán,
El niño Emiliano era jalado hacia adentro del portón de la primaria por su maestro. Otro helicóptero lejos, quizá no del operativo, resonó como eco. Los niños se quedaron en silencio. Nadie preguntó por qué. De vuelta en la sierra, Aranda recibió la última confirmación. Cuervo 1 a sierra. Las firmas van en descenso. Moviéndose rápido, dirección Barranca Sur. Probable célula dividida. El mayor revisó el terreno, midió distancias, vio la línea de vegetación gruesa escondiendo la entrada del corredor. Dijo lo que todos sabían que iba a decir, pero nadie quería oír a esa hora. Vamos tras ellos. Los operadores ajustaron cascos, revisaron cerrojos, apretaron tirantes. El silencio que siguió fue denso, casi líquido. En tierra caliente, antes de entrar a una barranca, siempre hay un segundo donde todos sienten la misma punzada en el estómago. La barranca tragaba sonido, luz y señales de radio. Era un túnel verde que podía esconder 4 hombres. O 20. Nadie lo sabía. El sargento del flanco izquierdo se inclinó para ver mejor la entrada. Allí, entre 2 piedras, había algo pequeño, reciente, casi insignificante. Un pedazo de lona camuflada, recién rasgada. No había duda. El caimán no estaba lejos. La entrada a la barranca parecía más angosta desde abajo. La vegetación formaba un túnel irregular donde la luz caía a pedazos, sin ritmo. El primero en cruzar fue el sargento del flanco izquierdo. Avanzó con el fusil pegado al pecho, despacio, sin levantar polvo. El GOS 21 sabía que, en tierra caliente, los corredores, naturales, son trampas viejas, de esas que no necesitan minas para matar. Solo silencio y un buen ángulo. Cuervo. Uno mantenía vuelo estacionario más arriba, pero la señal se deformaba en el fondo del cañón. Aranda escuchó el chasquido en la radio. Un sonido breve, como si el aire mordiera la frecuencia. Interferencia por densidad, dijo uno de los operadores. El mayor negó con la cabeza. No, esto es vegetación y terreno, pero también puede ser un radio abierto abajo. El corredor olía a humedad y resina. Había huellas de botas recientes, marcadas en zigzag, típicas de alguien que corre pero voltea hacia atrás. Entre las piedras, los operadores hallaron una envoltura de barrita energética y un pedazo de tela negra. Ninguno de los dos llevaba más de 1 hora allí. A 10 metros, uno del equipo K9 levantó la mano. Olor a aceite fresco. No a diésel, no a gasolina, a aceite. El tipo de olor que dejan las motocicletas enduro cuando suben una pendiente sin descansar. Aranda revisó el mapa en la tablet. El corredor se bifurcaba más adelante. Una ruta subía a un risco estrecho. La otra se perdía entre arbustos, hacia el lado de Peña Colorada. Si el caimán piensa replegar, va a tomar la subida, murmuró el mayor. ¿Y si quiere romper cerco?, preguntó el sargento. Aranda guardó silencio unos segundos. Entonces va por las motos. Un trueno seco rompió el ambiente. No era disparo. Era una rama quebrada en la parte alta. El eco cayó en cascada sobre las piedras. Nadie se movió durante un segundo largo. Todos escucharon su propia respiración. El K9 tensó la correa. El operador susurró. Firma humana. Cerca. La radio crepitó. Cuervo 4 a sierra. Tenemos 2 sombras moviéndose por la línea este. No son animales. Altura humana. No tengo ángulo, agregó el artillero del helicóptero. En ese punto, un UH-60 no puede bajar más sin chocar rotor contra copa de árbol. Aranda alzó 2 dedos. Avance mínimo. Formación cerrada. Cada paso sonó como si lo escuchara toda la sierra. Los rifles apuntaban a la nada visible, pero a todo lo posible. El corredor se apretó aún más, obligado a levantar el fusil para evitar que la vegetación lo arrancara de las manos. A la mitad de la subida, el sargento del flanco derecho encontró algo que ninguno quería ver tan pronto. Marcas de rodilla en tierra, recientes, profundas, como de alguien que se detuvo para apuntar. No había casquillos. Eso era peor. Se acomodaron aquí, dijo en voz baja. El drone ocelote por fin recuperó señal desde un ángulo lateral y envió una imagen temblorosa. Una silueta fugaz entre ramas, a menos de 100 metros. No lo suficiente para identificar, pero sí para confirmar. La célula no había escapado todavía. Estaban allí, respirando el mismo aire espeso. El viento cambió dirección. El helicóptero arriba vibró más fuerte,
como si intentara empujar el corredor desde afuera. Ruido hizo que un pájaro saliera volando de entre los árboles, levantando hojas secas. Ese pequeño estallido natural hizo que todos apretaran un poco más los dedos en los gatillos. Aranda detuvo el avance con un gesto seco. Se quedó viendo un punto fijo en la maleza. Nadie más veía nada, pero él sí. «Hay alguien ahí», lo dijo sin levantar la voz, como quien confirma una deuda. Y antes de que nadie preguntara dónde, una voz salió del fondo del corredor, casi quebrada, casi un susurro. «Mayor, lo tienen marcado». Era la voz de un operador del flanco izquierdo, pero no venía por radio. Venía desde adelante. Algo, o alguien, lo había hecho caer. El operador del flanco izquierdo estaba tirado entre dos arbustos bajos, medio incorporado sobre un codo, respirando áspero. No había sangre visible. Eso era lo primero que Aranda notó. Lo segundo, el hombre no se movía hacia adelante ni hacia atrás, como si algo en la maleza lo estuviera apuntando desde muy cerca. «¿Dónde?», preguntó el mayor sin acercarse todavía. El operador señaló con el mentón, apenas 2 centímetros de movimiento. Entre las hojas, apenas perceptible, había un destello opaco, el reflejo mínimo de un lente mal cubierto. Un vigía, a 30 metros, demasiado cerca, demasiado silencioso. Aranda bajó la voz hasta convertirla en aire. «Flanco derecho, rodeo lento. Izquierdo, no lo toquen. Mantenga cubierto». Los del GOS 21 se movieron como en un tablero, milimétricos, acomodándose entre troncos y raíces. El viento traía olor a savia rota y tierra húmeda. En esa mezcla, cualquier rastro humano se escondía demasiado bien. Cualquier error podía sonar como un disparo. El vigía del CJNG, probablemente un muchacho, un halcón más, no disparó. Eso, en tierra caliente, es un mensaje. No quieren enfrentamiento frontal. Quieren tiempo. La radio del mayor vibró con estática. Cuervo 1, pérdida parcial de firmas. Árboles muy densos. No tenemos visual clara del corredor. El helicóptero no podía bajar más sin perder rotor. El cielo no servía aquí. La sierra cerraba la garganta del operativo, obligándolos a trabajar a puro oído, puro instinto. Don Lauro, a varios kilómetros, escuchó un cambio en el eco del rotor. Los viejos de la región dicen que, cuando un helicóptero vibra de cierto modo, es porque está intentando fijar un objetivo en zona estrecha. Afuera de su casa, el aire olía distinto, como cuando va a llover metal. En el corredor, Aranda levantó 2 dedos. El sargento del flanco derecho avanzó 3 pasos, despacio, con el fusil a la altura del pecho. Si había un vigía, tenía que estar con radio. Si tenía radio, alguien más lo estaba escuchando. Y si alguien lo escuchaba, el caimán ya sabía que la brecha estaba comprometida. El viento movió las hojas un segundo, lo justo para que el lente volviera a brillar. Ese fue el momento. El flanco derecho cambió de posición en un movimiento rápido, y el vigía intentó retroceder. Lo vieron doblar el cuerpo hacia atrás, como si se derritiera entre las sombras, pero no corrió, y eso los detuvo en seco. ¿Por qué no corría? El operador del K-9 soltó una frase casi sin voz. «Huele a plástico y tierra movida». Todos lo entendieron al mismo tiempo. No era un vigía aislado. Era un punto cebado, un anzuelo táctico. El CJNG, al verse rodeado, no buscaba romper. Buscaba retardar, ganar minutos para alejar al resto de la célula por otra salida del barranco. Una táctica vieja, pero efectiva. Aranda dio un paso adelante. El vigía seguía inmóvil, respirando de forma temblorosa, como si también supiera que no iba a salir de ese corredor. No levantó arma. No gritó. Solo habló lo suficiente para poner hielo en la escena. «Ya se fueron. No voy a tocar nada». El mayor sabía que no podía confiar en una palabra, pero también sabía reconocer un acto de puro miedo. La maleza alrededor tenía tierra suelta, apagada, como si algo hubiera sido enterrado o desenterrado en la madrugada. No había cable visible, pero en esta sierra, las trampas rara vez se ven. «Retrocede», dijo Aranda al operador caído. Este se arrastró hacia atrás, sin parpadear, mientras el flanco derecho mantenía apuntado al vigía. Cuervo 4 entró a la radio. «Mayor, detectamos movimiento más arriba del risco. 3 firmas subiendo rápido. No bajan hacia ustedes». «Repite».
No son parte del punto. Aranda tuvo que decidir en un segundo. Asegurar al vigía, neutralizar posible trampa, o romper corredor para seguir a las 3 firmas que podrían ser el Caimán. La decisión cayó como una piedra. Dejamos el punto. Vamos por las firmas, ya. Los operadores comenzaron a reorganizarse, pero antes de avanzar, el vigía, aún inmóvil, aún tembloroso, dijo algo que ninguno esperaba oír. «No van solos». «El Caimán no va solo», repitió el vigía, mirando al suelo, sin levantar la cabeza. No era desafío, era advertencia, como si alguien, fuera de la vista, lo estuviera obligando a hablar sin romper completamente el miedo. Aranda no perdió tiempo. Flanco derecho, confirmación de salida. Izquierdo, extráiganlo del punto sin tocar la tierra frontal. Si había trampa, no la iban a activar por torpeza. El operador del Cano 9 marcó con la mano abierta. Olor a plástico seguía fijo en el aire. No era explosivo fresco. Era algo más simple, más casero. Bidones enterrados. Tal vez gasolina o aceite para las motocicletas. Significaba que el sitio había servido como punto de apoyo. Y si era así, la célula no debía estar lejos. No abandonan un punto así sin pelear, a menos que algo más grande los estuviera empujando por detrás. La radio raspó. Cuervo 1 a Sierra. Tenemos 3 firmas en ascenso rápido rumbo al risco. Una cuarta se quedó atrás, pero no se mueve. Podría estar herida. Aranda apretó la mandíbula. 4 firmas. Una inmóvil. La célula estaba rota, pero no desorganizada. La maleza comenzó a afinarse conforme el GOS-21 avanzó. El sonido del rotor se volvía más distante, más débil. La barranca absorbía vibraciones como si se tragara el ruido. A ratos, el silencio pesaba tanto que podían oír el clic del seguro de un fusil aun cuando nadie lo había tocado. Doña Mariela, desde su tiendita en el entronque Catalinas, escuchó el helicóptero apagarse poco a poco. Esa disminución de ruido siempre la ponía nerviosa. No es cuando pasa rápido, es cuando se queda, cuando el aire queda vibrando sin máquina. «Esto no va a acabar pronto», murmuró. A unos metros del risco, el suelo cambió. Menos hojas, más grava, más señales de prisa. El primer indicio fue un guante táctico tirado, desgastado de la palma. El segundo, una batería de radio casi nueva. Y el tercero, más importante, un rastro de sudor seco en la corteza de un árbol, a la altura del hombro de un hombre en fuga. «Van cargados», dijo un operador. «Sí», respondió Aranda. «Y apurados». Cuervo 4 transmitió con voz tensa, distinta a la de hace minutos. «Mayor, hay 2 sombras más arriba del risco. No las teníamos hace un momento. No son de las 3 firmas iniciales. 7 firmas en total. 7. El Caimán no solo se estaba yendo, estaba juntando a los suyos. Aranda levantó el puño. Alto total. En ese instante, un ruido sordo bajó por la pendiente. Algo golpeó una piedra, rodó 1 metro y se detuvo justo frente a ellos. Una lata abollada de atún, fresca, abierta ese mismo día. El sargento del flanco izquierdo murmuró: «Nos están midiendo». El mayor giró ligeramente la cabeza, analizando ángulo, distancia, cobertura. El risco superior tenía una franja limpia, un pequeño balcón natural desde donde cualquier tirador podía ver sin ser visto. No había línea clara para subir sin exponerse. El ocelote mandó otro cuadro, borroso, inestable, pero suficiente para mostrar un movimiento rápido en la parte alta. No corrían, se estaban posicionando. Aranda habló por radio, seco. «Cuervo 1, mantén distancia, no te asomes. Si ellos te escuchan, se abren». Los operadores avanzaron pegados a la ladera, respirando por la boca para no hacer ruido con el aire en la nariz. Cada paso era una decisión calculada. Cada piedra movida era una señal para oídos desconocidos en la altura. Y entonces, desde arriba, algo bajó sin rodar. Cayó recto, con peso, con intención. Un chaleco táctico, limpio, vacío, y marcado con pintura roja. Un número 7. Se escuchó la voz de un operador, baja pero afilada. «Mayor, esto no es retirada, esto es mensaje». Aranda se inclinó, tocó el chaleco con la punta del guante. Luego levantó la vista hacia el risco. Había alguien allí arriba. Alguien que sabía que ellos ya sabían.
El risco parecía quieto, pero esa quietud era una mentira vieja. Aranda lo sabía. En tierra, caliente, cuando un grupo quiere hablar sin hablar, deja objetos. Una lata, un guante, un chaleco con número. El 7 pintado a mano no era coincidencia. Era firma de célula, señal interna, organización y, sobre todo, advertencia. El GOS 21 se pegó a la pared del cerro. La roca estaba fría, húmeda, con olor a sombra sin sol. A 20 metros, el corredor se abría en una curva hacia la derecha. Si subían por ahí sin información aérea, quedaban expuestos. Si esperaban demasiado, el Caimán podía ganar altura, y altura significa mando en este terreno. Cuervo 1 regresó a la frecuencia. Mayor, los sensores térmicos se pierden en esa línea. La copa de los árboles lo tapa todo. Requiere maniobra alta. Alta significaba ruido. Ruido significaba pérdida de sorpresa. Aranda negó con la mano. No. Mantente fuera. El silencio regresó como un golpe. El K-9 tiró de la correa otra vez. El operador se arrodilló. Olor humano. 2, quizá 3. Y sudor fuerte. Eran firmas recientes. Gente en tensión, no descansada. A la derecha del corredor había una pequeña pared natural. Rocas acomodadas como si alguien hubiera dormido allí. Entre la tierra removida había un bote de agua cortado a la mitad, todavía húmedo, y una colilla de cigarro recién apagada. El sargento dijo: «Estuvieron aquí hace minutos». Aranda respondió sin levantar la voz: «No, están aquí». Un crujido bajó desde el risco, lento, progresivo. No era piedra suelta. Era el sonido de alguien acomodando el peso del cuerpo sobre una rama gruesa. Después, silencio absoluto. Toda la línea del GOS 21 se quedó inmóvil. El aire cambió de temperatura. A veces antes de un disparo, el bosque se queda así, expectante, como si contuviera el aliento. Pero no hubo disparo. Una piedra cayó hacia el flanco derecho, rebotando 2 veces. Demasiado precisa, demasiado limpia. «Nos están triangulando», murmuró el operador joven. Aranda levantó el visor un instante para leer el terreno. De arriba hacia abajo, el risco tenía 3 posibles entradas. Una apertura angosta donde cabía un hombre de lado, un escalón natural cubierto de pasto, y un hueco oscuro tipo madriguera, perfecto para una emboscada corta, o para un repliegue táctico. Cuervo 4 reportó algo que heló más que el silencio. «Tenemos sombra larga en la línea del risco. Distancia estimada, 40 metros. No se mueve. No coincide con vegetación. Sombra larga. No moverse. Eso solo significa 2 cosas. Un tirador esperando o una silueta real usada como distracción». Aranda señaló 2 rutas. Flanco izquierdo rodearía bajo la línea de roca. Flanco derecho tomaría el escalón natural. Él iría al centro con 2 operadores. La subida era traicionera. Grava suelta, raíces escondidas, troncos que parecían firmes pero crujían al mínimo peso. Cada paso se hacía con el talón primero, luego la punta, como si la tierra fuese una lámina que pudiera romperse. De pronto, un olor distinto llegó con una ráfaga suave. Humo frío. De esos que quedan cuando un fogón se apaga con tierra. Era la señal perfecta de un campamento improvisado. El K-9 ladró una sola vez, seco. El operador levantó la mano. Algo arriba, algo grande. El mayor subió los últimos 2 metros con precisión quirúrgica. Asomó apenas la punta del visor. Y lo vio. No era un tirador. No era un halcón. Era un punto de relevo del CJNG. 3 camastros hechos con troncos. Una lona colgada entre 2 árboles. Un mapa dibujado en un pedazo de cartón. Y un radio encendido, calibrado en frecuencia abierta, transmitiendo un solo mensaje repetido. Caimán. Avance libre. Punto 4 despejado. Repite. Avance libre. Pero no había nadie ahí. La transmisión seguía sola. Aranda sintió algo en el estómago. No por miedo. Por certeza. Alguien activó ese radio minutos antes. Pero no había huellas de salida. Y entonces, desde detrás de la lona, llegó un sonido húmedo, bajo, apenas audible. Un gemido. El gemido volvió, más claro esta vez. No era fuerte, pero tenía esa vibración particular de alguien que intenta contener el dolor para no delatarse. Aranda levantó la mano. Alto total.
ni un centímetro más. El aire olía a hojas húmedas y metal oxidado, una combinación que siempre anuncia problemas. El mayor avanzó despacio hasta la lona sin tocarla. El borde tenía polvo reciente, como si alguien la hubiera tirado encima a toda prisa. Por debajo se veía una bota, inmóvil. «Flanco derecho, cubran», murmuró. 2 operadores se pegaron a la roca. El K9 gruñó bajo, sin ladrar. Su guía lo sostuvo del arnés. Aranda jaló la lona un solo movimiento, rápido y seco. Detrás, semisentado contra el tronco, estaba un hombre joven, no más de 20 años. Tenía un gesto torcido, la playera empapada de sudor y un vendaje improvisado en el costado. A su lado, una mochila abierta con 2 cargadores vacíos, un pedazo de tortilla dura y un radio gemelo al que repetía el mensaje automático. Era un operador de enlace del CJNG, el que mantenía la frecuencia viva para que el resto de la célula creyera que el punto seguía seguro. El muchacho levantó la mano apenas unos centímetros. No buscaba arma. No tenía. «Ya no puedo caminar», dijo, jadeando entre palabras. Aranda lo revisó con la mirada. Herida por objeto punzante, no por bala. Quizá una caída entre piedras. O tal vez lo habían dejado atrás porque ralentizaba al grupo. En cualquier caso, no estaba allí por voluntad propia. Un operador dijo en voz baja: «Mayor, esto no cuadra. Si lo dejaron, ¿por qué el punto sigue transmitiendo?» Aranda respondió sin moverse. «Porque alguien activó el mensaje, y no fue él». El muchacho respiró hondo, como si eso fuera a doler menos. «No fueron ellos. No me dejaron. Me escondí». El tono no era desafío. Era una confesión ahogada por miedo. Aranda mantuvo distancia. «¿Cuántos van con el Caimán?» El joven cerró los ojos un momento. 5, no, 7, y... alguien más. La palabra «alguien» se clavó en el ambiente como un filo. «¿Quién más?» El muchacho tragó saliva. «No lo conozco. Llegó ayer. No habla. Casi. Pero manda». Un operador se acercó al mapa de cartón clavado en la corteza. 3 líneas marcaban rutas. Una hacia el risco, otra hacia una zona de piedras negras, y la tercera hacia un punto señalizado con una X gruesa. La X tenía tinta más fresca. Y al lado, un número: 17. «Tenemos nueva ruta», dijo el sargento. Cuervo 4 entró al canal. «Mayor, detectamos movimiento en línea norte, pero solo por un instante. Como si alguien se hubiera asomado y luego se quitara. Un vigía. O algo peor. Una prueba para ver si el helicóptero seguía encima». Aranda se acuclilló frente al muchacho. «No voy a preguntarlo 2 veces. ¿Quién llegó ayer?» El joven tembló. «Le dicen el número. No tiene rango, pero todos hacen caso cuando habla». El mayor se incorporó lentamente. Ese nombre no estaba en ninguna ficha de inteligencia local. Era una variable nueva. Una variable que podía explicar por qué la célula no estaba rompiendo cerco, sino reorganizándose. El viento cambió de repente. El K9 se tensó. El radio automático siguió repitiendo el mensaje, cortado por estática. «Avance libre. Avance libre». El ocelote envió una imagen en tiempo real, borrosa, pero clara en su forma. Una figura sobre el risco, quieta, mirando hacia abajo, y algo que brilló junto a ella. Una antena larga, mucho más potente que las radios locales. Un operador susurró: «Mayor, eso no es equipo de célula, eso es enlace de mando». Aranda lo entendió antes de que terminara la frase. El Caimán no estaba huyendo. Estaba guiado, y ellos estaban caminando directo hacia el nodo. El risco no era el problema. El problema era quién estaba encima del risco. La figura inmóvil en la transmisión del ocelote tenía una postura que no encajaba con un halcón típico. No se movía, no ajustaba nada, no miraba a los lados. Era una silueta clavada al terreno como si llevara horas ahí, o como si supiera exactamente cuánto tenía que mostrar para no revelar más de la cuenta. Aranda bajó el visor un segundo y respiró hondo. No había viento, no había pájaros, ni un solo insecto sonaba. En la sierra, ese silencio solo aparece cuando algo, o alguien, mayor domina el espacio. «Flanco izquierdo, cobertura. Derecho, conmigo», dijo el mayor con voz baja pero firme. El muchacho herido intentó hablar. «No suban. Él escucha. Todo». Un operador se inclinó. «¿Qué quieres decir con que escucha?»
El número trae un aparato, como esos de radio grandes, pero sin antena visible. Aranda lo corrigió sin brusquedad. Sí tiene antena, solo que no la reconoces. A la derecha del punto de relevo, la tierra tenía marcas de rodadas pequeñas, no de motocicleta, sino de equipo portátil. Un generador chico, quizá, un case táctico, o un módulo de comunicación avanzada, demasiado sofisticado para una célula ordinaria. El Camo 9 olfateó el aire, retrocedió 2 pasos y se echó a tierra. No por miedo, por alerta. El guía lo confirmó. Marca presencia humana. Arriba, pero más de una. El silencio se apretó como un puño. El GOS 21 avanzó por la ruta marcada con el 17 en el cartón improvisado. Era un sendero apenas visible, una línea de hierba aplastada entre matorrales. Cada paso crujía distinto, como si debajo hubiera capas de piedra hueca. El sargento comentó en un susurro: «Esto no es ruta de escape, es ruta de observación». Cuervo 1 regresó a la frecuencia, preocupado. «Mayor, las firmas se mueven, pero no hacia afuera. Están cerrando ángulo. Cerrando ángulo significa preparando emboscada». Pero algo no cuadraba. La célula de El Caimán no estaba en posición ideal para emboscar. Estaban demasiado dispersos, sin línea de tiro clara. Aranda entendió lo que eso significaba. No eran ellos quienes estaban formando la línea. Era el otro. El número. La subida hacia el risco se volvió más vertical. Las piedras negras crujían bajo las botas, como si avisaran cada paso a quien estuviera arriba. Y la antena larga seguía visible entre 2 árboles, apuntando hacia el cielo con precisión quirúrgica. El sargento detuvo la marcha. «Mayor, mire», señaló el tronco de un pino. Había una marca roja, recién pintada, en forma de triángulo invertido. No era grafiti, no era señal local. Era marcador táctico, de los que se usan para indicar zona de escucha. Los operadores guardaron silencio al instante. El aire de pronto se sintió más pesado. El radio portátil del muchacho herido, el que habían tomado como evidencia, soltó una explosión de estática, luego una frase claramente humana, de voz grave, sin emoción. 7 arriba, 3 abajo. Avance registrado. La sangre de uno de los operadores se heló. No es para ellos, es para nosotros. Aranda levantó el puño, detuvo todo. Tenían que decidir, subir y exponerse a un posible control total del terreno, retroceder y perder la única línea activa, o dividirse arriesgando la integridad de la unidad. Pero antes de decidir, Cuervo 4 gritó por la radio con un tono que nunca se escucha en un UH-60. «Mayor, tenemos visual directa. El sujeto de la antena acaba de...». El resto se cortó. Estática. Silencio absoluto. Luego una frase corta, seca, como golpeada contra la frecuencia. «Los veo». Y venía desde arriba del risco, a menos de 50 metros, con una voz que no aparecía en ningún registro del estado. La frase «los veo» cayó sobre la barranca como si hubiera peso. Nadie en el GOS 21 movió un músculo. La voz no sonaba agitada, sonaba informada, como si llevara rato, observando cada paso del equipo. Y lo peor, la señal no venía del radio del muchacho herido. Venía de más arriba, desde el risco mismo. Aranda bajó el fusil unos milímetros, apenas para liberar ángulo de visión. El K9 emitió un gruñido profundo, de esos que salen cuando un perro siente a alguien antes de verlo. El guía del K9 murmuró: «Marca 2, no, 3, y uno más lejos. 4 firmas». No coincidía con el mapa improvisado de la célula. No coincidía con ninguna ficha previa. «Todos quietos», ordenó el mayor. El bosque respondió con un silencio extraño, como si se hubiera vaciado de sonidos. Ni hojas, ni insectos, ni viento. Solo el leve tic-tic del metal enfriándose en algún punto del risco. Cuervo 1 intentó entrar a la frecuencia. «Yor, no copy. Interf. No». La radio murió. Un apagón limpio. No por distancia, por bloqueo intencional. El sargento murmuró: «Esto es jamming, pero... portátil». Aranda asintió. «Portátil, sí, pero no artesanal. El tipo de interferencia que no se compra fácil». A la izquierda del risco, una piedra grande se movió 1 centímetro. 1 centímetro exacto. No rodó, no rebotó.
Solo cambió de lugar, como si alguien la hubiera usado para apoyar el arma y ajustar posición. Un operador joven respiró hondo, muy hondo. Mayor, no tenemos visual. Ellos sí. Aranda revisó mentalmente la geometría del terreno. Un balcón natural arriba. Una línea de árboles que formaban un corredor de sombra. Y el ángulo perfecto para ver el ascenso del GOES 21. Un punto de observación completo. Una ventaja total. Diseñado. El muchacho herido, desde su rincón, habló sin mirar a nadie. No le tiran a ustedes. Todavía. ¿Por qué no? Preguntó un operador. Porque saben que... vienen más. ¿Más quiénes? El joven bajó la mirada. No son del Caimán. Se escuchó un chasquido leve. No era seguro de rifle. Era un micrófono activándose. La voz volvió, esta vez más cercana, como si el sujeto hubiera dado 2 pasos hacia el borde. GOES 21. Suficiente. No había burla. No había prisa. Era una voz que hablaba con alguien que ya tenía localizado, medido, previsto. Aranda no levantó la vista, pero sí habló. Identifícate. Una pausa larga. El bosque contenía el aire. Luego, no vine por ustedes. Un operador murmuró al oído del mayor. Si no es por nosotros, entonces... Es por el Caimán, completó Aranda. La antena larga brilló un instante entre las hojas. Era un reflejo frío, casi quirúrgico. El tipo estaba transmitiendo a otra parte, a una distancia mayor que la del valle. De pronto, un sonido metálico bajo cayó desde arriba. Una pieza pequeña, cilíndrica, rodó hasta quedar entre las botas del sargento. No era una granada. No era un fulminante. Era un modulito de radio, del tipo que se usa para empatar 2 frecuencias en una sola línea. Un mensaje. Claro. Directo. El sargento levantó la pieza con guante. La giró. Tenía un número marcado con plumón negro. 17. El mismo número del mapa de cartón. El mismo número que no coincidía con ningún punto local. Aranda respiró profundo. Esa pieza no estaba ahí para intimidar. Estaba para confirmar que alguien arriba conocía la ruta 17 y que no era la célula. El K9 volvió a gruñir, esta vez más grave. El guía susurró. Mayor, hay olor nuevo. No es sudor. No es tierra. Es fibra. Fibra. Ropa técnica. No de sierra. No de célula rural. Aranda levantó la vista apenas 1 milímetro. Y ahí, en la línea del risco, mostró la cabeza una figura negra, sin rostro visible, con visor opaco y antena plegada sobre el pecho. La voz sonó por tercera vez, nítida. Se acabó el ascenso. Desciendan, o los contarán. La orden, desciendan, o los contarán. No sonó como amenaza. Sonó como procedimiento, como si la figura del risco estuviera leyendo un protocolo que no pertenecía a la sierra, ni al CJNG, ni a nada conocido por el GOES 21. Aranda no movió la cabeza, solo apretó la mandíbula. Flanco, no bajen armas, dijo en voz mínima. El aire se espesó. Los operadores intercambiaron miradas rápidas, sin palabras. Uno pensó, ¿desde cuándo alguien más dicta líneas en terreno federal? El K9 tembló un instante, no por miedo, sino por saturación de olores. Sudor nervioso, fibra técnica, grasa metálica. Un conjunto que no pertenecía a un grupo rural. El guía lo confirmó. Mayor, marca químico. Algo en la ropa de arriba está tratado. Aranda entendió al vuelo. Tela técnica con revestimiento antigüella. No se usa aquí. No para esto. Una rama crujió en la cima. Muy leve, pero suficiente para revelar que había más de una figura. La silueta negra no estaba sola. Estaban moviéndose en corto, en ángulos controlados, como si tuvieran entrenamiento para operar en espacios cerrados. El radio del joven herido volvió a emitir estática. Luego una voz distinta, joven, acelerada, irrumpió. «Caimán, Caimán, ¿copias? Tenemos cierre, cierre». La transmisión se cortó como si alguien hubiera mordido el cable. Aranda lo entendió todo en una línea. El grupo del risco no venía por el GOES 21. Estaban cazando a la célula del CJNG desde arriba. Y el operativo federal había quedado atrapado en medio, sin invitación, sin contexto, sin mapa completo. El sargento susurró. Mayor, si bajamos, perdemos visual del risco. Si subimos nos cruzan,
respondió Aranda. «Entonces, ¿qué hacemos?» El mayor miró el número pintado en el modulito de radio. 17. Luego el triángulo rojo del tronco. Después, la antena larga. «Leemos terreno», dijo, y avanzó hacia un punto lateral, no hacia arriba ni hacia abajo. Los operadores lo siguieron. Disciplina pura. La figura del risco habló otra vez. «No repito». Una línea que podía significar muchas cosas. «No repito la advertencia». «No repito la transmisión». O «no repito porque ya activé algo más». El K9 ladró una sola vez. El guía levantó la mano. Movimiento en el flanco izquierdo. No es animal. Peso humano. El ocelote, pese a la interferencia, mandó una imagen sucia. Manchas térmicas desplazándose a contraluz. No eran 3. No eran 4. Eran 5. Bajando en ángulo, como si quisieran cerrar un cerco propio. «Mayor, estos no son los del Caimán», dijo el sargento, tenso. Aranda confirmó sin dudar. «No, y tampoco son nuestros». Las siluetas avanzaron 2 metros más. Luego se detuvieron todas al mismo tiempo. Perfectamente sincronizadas. Demasiado exactas para ser improvisadas. Un operador del GOS 21 murmuró: «Eso es formación de barrido». Aranda asintió. Formación de barrido exige entrenamiento. Mucho. La figura principal, la del visor opaco, levantó algo a la altura del pecho. Parecía un control, no un arma. Al presionarlo, la frecuencia del GOS 21 revivió de golpe con un chillido metálico. Estaban manejando el canal desde arriba. Un mensaje entró limpio, como si viniera desde un centro de mando inexistente en aquella sierra. Objetivo secundario localizado. Confirmar extracción de células. Un operador del GOS 21 abrió los ojos. ¿Extracción? ¿Qué extracción? El mayor no respondió. La figura negra soltó la última línea, neutra. «No bajen, ya vienen». El bosque, que había estado muerto, volvió a respirar. Y desde el fondo de la barranca, no desde arriba, llegó el sonido crudo, violento, inconfundible. Motores, varios, subiendo. Pero no eran del GOS 21, ni de helicóptero, ni de CJNG. Eran otros. Los motores subiendo desde la barranca sonaban extraños. No tenían el rugido de troconas 4x4 ni el vibrato metálico de un blindado artesanal. Era un sonido más limpio, más corto, casi eléctrico, como si los vehículos fueran ligeros pero con torque serio. Aranda los reconoció antes que nadie. No son de la célula, no son de nosotros. Es otra unidad. Los operadores se miraron rápido, tensos. El K9 se echó al suelo y giró la cabeza en dirección al eco. Señal inequívoca de que el ruido venía por una brecha oculta, una que no aparecía en mapas federales. Cuervo 1, aún con interferencia, logró filtrar una línea. «Mayor, vehículos no identificados, subiendo rápido, sin placas». Luego, estática pura. Arriba, en el risco, la figura del visor opaco se quedó inmóvil, como si estuviera escuchando algo en otro canal. Uno de los operadores del GOS 21 notó un detalle mínimo. El sujeto no miraba al equipo federal, miraba hacia la barranca, como si también estuviera esperando esos motores. «Mayor, ¿qué hacemos?» «Posición baja. Nadie dispara», ordenó Aranda. El bosque volvió a quedarse sin aire. El sonido de los motores creció. Tac, 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 como de vehículos con suspensión, rígida, subiendo por un terreno que no debería ser transitable. Era imposible que un blindado artesanal subiera ese ángulo sin resbalar. Era imposible que una troca pesada no dejara eco. Estos no sonaban así. Uno de los operadores dijo lo que todos pensaron. «Son unidades ligeras, rápidas». «Pero no motocicletas», completó otro. No, definitivamente no eran motos del CJNG. La figura del risco habló otra vez, esta vez sin radio, a puro pulmón. La voz bajó limpia hasta donde estaba el GOS 21. «No interfieran». Era absurdo, inaceptable, peligroso. Aranda sintió que todo el escenario cambiaba en un segundo. No era una emboscada del Caimán, no era cerco del CJNG, era algo más grande, operando al mismo tiempo en la misma sierra, sin informar a los federales. Los motores dejaron de subir y comenzaron a estabilizarse. 3, quizá 4 unidades. Distancia.
Menos de 100 metros. Demasiado cerca. El sargento levantó un puño. Movimiento visual. En la línea donde la barranca se estrechaba, apareció la primera sombra. Baja, compacta, con luces delanteras apagadas. Luego otra, y otra. 3 vehículos ligeros, tipo UTV tácticos, avanzaban en fila. Pintura oscura, sin placas, sin insignias, sin ruido innecesario. Mayor, esos no son monstruos, no son rurales, son otra cosa. Aranda lo sabía. Tenían parachoques reforzados, antenas cortas, parabrisas angulados para dispersar luz. No eran improvisados, eran diseñados. La figura del risco levantó una mano, como dando una señal silenciosa. Los vehículos se detuvieron al instante. Un operador del GOS 21 susurró: «Eso es coordinación, pero no con nosotros». La puerta del primer UTV se abrió lento, muy lento. Del interior bajó alguien con pasamontañas gris, chaleco táctico sin marcas y un arma larga con silenciador grueso. Caminó 2 pasos hacia la barranca, no hacia el Federal, no hacia el CJNG, sino hacia un punto intermedio, como si supiera exactamente dónde debía estar. Aranda levantó el fusil 1 grado, solo 1 grado, lo suficiente para indicar alerta, no ataque. El sujeto del pasamontañas giró la cabeza, no hacia el mayor, sino hacia la figura del risco, y le hizo un gesto mínimo, uno solo. La figura negra del risco respondió con otro gesto, y en ese momento, desde algún punto del bosque, una radio que no pertenecía ni al GOS 21 ni al CJNG emitió una frase corta. Fase 2. Los motores apagaron por completo. El viento dejó de moverse. El silencio se volvió espeso. Aranda apenas alcanzó a decir: «Prepárense», cuando, desde la oscuridad entre los árboles, se escuchó algo que no debía existir en esa sierra. El clic seco de un arma. Pero no era un fusil. Era un cerrojo de precisión, de muy larga distancia. El clic del cerrojo resonó como un latido aislado entre la maleza. No era un AR-15, no era un FX-05, no era nada que se escuchara normalmente en tierra caliente. Era un cerrojo de rifle de precisión pesado, cargado despacio, de esos que se operan con guante fino, no con manos sudadas en fuga. Aranda lo entendió al instante. Había un tirador oculto, y no estaba cubriendo al GOS 21. Estaba cubriendo al grupo del risco y a los UTVs. «Flanco, abajo», ordenó el mayor, voz quebrada en un hilo mínimo. Los operadores se pegaban al terreno sin ruido. El Cara 9 se metió bajo un tronco por instinto puro. En el risco, la figura del visor opaco ni siquiera se sobresaltó. Eso confirmó la peor hipótesis. Sabían del tirador desde antes. El sargento dijo en voz casi nula: «Mayor, no tenemos control de ninguno de los ángulos». Aranda no respondió. Hablar demasiado en un paisaje con rifle largo es una forma elegante de morirse. Desde el UTV delantero, el hombre del pasamontañas gris levantó lentamente un dispositivo rectangular con antena corta y luz azul fija. No era un radio tradicional. Era un control de enlace, del tipo que sincroniza canales cifrados con repetidores portátiles. El sargento tragó saliva. «Mayor, eso es tecnología cara, de agencia». Aranda murmuró: «Pero no federal». La figura del risco habló por radio abierta, sin ocultarse. «Fase 2 lista». La frase se repitió en los 3 UTVs, como un eco. Después, un silencio frío. Los operadores del GOS 21 se quedaron inmóviles, cada uno calculando distancia, tiempo de exposición, posibles rutas de salida. Ninguna parecía viable sin perder un hombre. La radio del muchacho herido, abandonada en el suelo, volvió a escupir una línea cortada. «Caimán, estamos cer. No podemos. Cubran». Luego nada. Un operador dijo: «Están atrapando al CJNG entre nosotros y ellos». «Sí», afirmó Aranda. «¿Y nosotros qué?». La respuesta fue un suspiro. «Testigos, hasta que decidan otra cosa». El tirador oculto cargó otro cerrojo. Desde esa distancia no podían saber si los estaba apuntando o solo estaba listo por si algo salía mal. Cuervo 1 intentó entrar a la frecuencia con fuerza bruta. «Mayor, ¿situación? No tenemos visual». «Repito, no tenemos visual. ¿Requieren evacuación?». La interferencia volvió de inmediato, cortando la señal.
Los de arriba estaban controlando todo. Aranda abrió el puño, señal de espera total. Lo más peligroso no era la presencia de un tirador, ni los UTVs, ni la figura del risco. Lo más peligroso era no saber para quién trabajaban. La figura negra de arriba se inclinó un poco hacia adelante, como quien mira un tablero desde la cima. Luego habló con un tono que no pertenecía ni a criminal ni a policía. GOS-21, no están en objetivo. No interfieran. No intervengan. No repitan. Los operadores se quedaron de piedra. La voz era firme, sin acento rural, sin jadeo, sin urgencia. Una voz educada para operaciones discretas. Pero en Sierra Mexicana, el hombre del UTV levantó la mano y señaló hacia el interior de la barranca, como si estuviera dando paso a algo, o alguien, que venía detrás. El K-9 se levantó de golpe, marcando presencia con un ladrido ahogado. El guía gritó en susurro: «Mayor, algo viene del fondo». Y entonces se escuchó un golpe sordo, como de metal chocando contra roca, seguido de un alarido breve, de alguien cayendo. Luego pasos rápidos, muchos, pero no en retirada. La figura del risco dijo una frase que heló al GOS-21 más que el rifle. Objetivo primario en contacto. Mantengan línea. Aranda apretó el fusil. Eso solo significaba una cosa. El Caimán acababa de chocar. Con ellos. El grito había venido desde el fondo de la barranca. No era de dolor prolongado. Era ese tipo de sonido corto que hace alguien cuando tropieza, cae y todavía intenta levantarse. Aranda lo reconoció. Uno de los hombres del Caimán. El eco rebotó en las paredes como si la sierra quisiera ocultarlo. Pero no alcanzó. De inmediato, un motor de UTV rugió apenas un segundo, lo justo para reposicionarse. El hombre del pasamontañas gris levantó su arma con silenciador, no para apuntar al GOS-21, sino hacia el corredor donde venía el grito. El flanco derecho de GOS-21 quedó con la respiración suspendida. «Mayor, si ellos lo interceptan primero, ¿qué hacemos?» Aranda no parpadeó. «No intervenimos. Aún». El viento cambió. El aroma de polvo seco se mezcló con algo más. Gasolina fresca, sin quemar. Señal que el blindado Tiburón 12 había pasado por ahí hace poco, o que la célula llevaba bidones. El K-9 marcó hacia la izquierda. El guía interpretó. 2 personas, subiendo rápido. Una pesada, otra ligera. El sargento afirmó. El Caimán no sube sin alguien delante. Eso significaba que otra persona, el alguien más, que había mencionado el muchacho herido, iba guiando al líder del CJNG por la barranca. Cuervo 4 volvió a la vida por un segundo, como si la interferencia se hubiera levantado un instante. Firmas corriendo, muy cerca del punto federal. Cuidado. La señal murió de nuevo. Arriba, el tirador oculto hizo un ajuste. Se escuchó el roce suave del bípode contra piedra. En un contexto normal, eso significaría muerte inminente. Aquí significaba otra cosa. El tirador no estaba apuntando al GOS-21. Estaba apuntando a lo que venía del fondo. Aranda se inclinó apenas para ver mejor la línea de sombra que bajaba desde el interior de la sierra. Primero apareció un casco negro golpeado. Luego un brazo, sosteniéndose de una raíz. Luego una figura entera, jadeando. Uno de los hombres del Caimán, suelto, desorientado. El pasamontañas gris levantó la mano. El tirador ajustó el ángulo. Era inminente. Aranda apretó los dientes. No podía intervenir. No sin saber quién controlaba esa línea y por qué. El hombre del CJNG giró hacia la izquierda, tratando de subir por un corte de roca. Cometió un error técnico. Levantó la cabeza para mirar atrás. Del risco no vino un disparo. Vino una voz. «No, ahí no». El halcón se congeló. Miró alrededor, perdido, como si no entendiera de dónde le hablaban. Esa fracción de segundo bastó para que otro motor de UTV se acomodara en un ángulo de intercepción. El sargento murmuró. «Esto es control. Control total». Aranda no lo contradijo. El segundo hombre apareció detrás del primero. Más corpulento, respiración más fuerte, mirada más fija. Tenía un chaleco verde sin insignia, cargadores cruzados y un radio colgando del hombro. El K-9 ladró seco. Marcó al segundo hombre. El operador del GOS-21 susurró. «Mayor, ese es él».
Aranda bajó la voz hasta convertirla en piedra. El Caimán. El líder local del CJNG subió 2 metros más y se detuvo. Levantó el rostro hacia la línea del risco. No apuntó, no gritó, no pidió refuerzo. Solo habló con rabia contenida. ¿Quién eres? La figura negra del risco, por primera vez, inclinó la cabeza como si hubiera estado esperando esa pregunta. No respondió con nombre. No respondió con amenaza. Respondió con un código, frío y extraño. 17. Recibido. El Caimán abrió la boca para decir algo más, pero no alcanzó. Del fondo del bosque, detrás del CJNG, apareció una tercera figura. Silenciosa, camuflada, con un dispositivo en la mano, apuntando hacia él. La radio del riesgo estalló. Objetivo primario ubicado. Y el UTV encendió luces bajas, apenas un brillo. Aranda entendió el cuadro completo. Todos los vectores apuntaban a un solo punto. Al Caimán. El Caimán se quedó quieto, a medio ascenso, con el pecho subiendo y bajando como máquina vieja. Sabía que estaba rodeado. No por el GOS 21, no por su propia gente, sino por ellos, los que habían llegado en silencio con UTV sin placas, antenas cortas y una calma que no pertenecía a la región. La figura negra del risco no se movió al verlo. No necesitó hacerlo. Solo dijo, con voz opaca, sin intención de diálogo, 17 confirmado. El valle absorbió esas palabras como si la tierra ya las hubiera escuchado antes. El Caimán tragó saliva. Dio un paso atrás, otro adelante. Intentó leer la ladera, pero la sierra ya no le respondía. El poder que antes sentía en estas brechas, el control sobre halcones, las rutas, los puntos de apoyo, se encogió hasta quedar del tamaño de un error táctico. Abajo, el GOS 21 permanecía inmóvil, observando una escena que no pertenecía a ningún manual federal. Los operadores sabían identificar caos criminal, sabían leer señales de emboscada, pero esto no era ni una cosa ni la otra. Era algo quirúrgico, puntual, calculado. Aranda respiró lento. Entendió que la unidad del risco no estaba cazando territorio. Estaba cazando una persona, un solo nombre, una sola ficha. El Caimán levantó la barbilla, cansado, empapado, pero con algo de orgullo roto. ¿Qué es esto? ¿Quién los manda? La figura negra no respondió. Pasamontañas gris del UTV delantero habló por fin. Fin de movilidad. Y marcó con la mano un gesto que cualquiera que haya estado en un operativo real reconoce. Cierre de vector. El CJNG retrocedió 2 pasos, resbaló y cayó sentado contra una piedra. No intentó levantarse. El K9 del GOS 21 gimió leve. No por miedo, por tensión acumulada. La radio automática del punto abandonado, la que había repetido, avance libre, se apagó de golpe, como si alguien hubiera decidido que esa mentira ya no era necesaria. Un silencio espeso cubrió todo, de esos que pesan más que un disparo. La figura del risco bajó por fin la mirada hacia el GOS 21, no para intimidar, no para negociar, solo para confirmar que el equipo federal no iba a intervenir. Aranda sostuvo esa mirada desde abajo. No movió un dedo, ni el equipo tampoco. Hay momentos en la sierra donde la única táctica posible es quedarse quieto. El viento regresó, suave, levantando polvo viejo. Los UTVs encendieron motores sin prisa. La figura del risco dio una última orden que cayó como piedra en agua. Fase final. Nadie bajó un arma. Nadie habló. Nadie pidió nada. El Caimán cerró los ojos, como si hubiera aceptado algo que venía desde mucho antes del amanecer. Y entonces, sin ruido, sin espectáculo, sin fuego cruzado, la unidad del risco se movió. 3 pasos. Un tirador cambiando ángulo. Un destello breve detrás de una rama. Después, silencio absoluto. No hubo gritos. No hubo persecución. Solo el vacío repentino que queda cuando una presencia desaparece de golpe. Cuando el polvo se asentó, la figura del risco ya no estaba. Los UTVs tampoco. La antena larga había desaparecido entre árboles. El eco de motores se deshizo entre los cerros de Peña Colorada. El GOS 21 quedó solo con la barranca. El olor a tierra recién movida y el zumbido lejano del UH-60 intentando recuperar señal. Aranda no dijo nada durante un minuto entero. Luego murmuró lo único que podía decir.
Documenten. Y vámonos. Mientras bajaban, el perro chato ladró en la distancia, como al inicio del día, cuando la primera patrulla cruzó la brecha. Doña Mariela salió media cabeza por la cortina metálica, intentando adivinar si el rotor habría significado salvación o solo otro capítulo que nadie contará completo. En Apatzingán, el niño Emiliano dibujaría esa tarde un cerro con un helicóptero arriba. Pero en su dibujo, el helicóptero estaría quieto, como si escuchara, como si dudara, como si supiera que hay días en que todos, federales o criminales, entienden la misma verdad. En la sierra, nadie controla todo. Solo sobrevive el que escucha más que habla.